Bueno gente, buen día. Estamos listos para este video. En este video voy a venir a contarles un poco de mi historia, para que sepan quién soy, para que puedan identificarse conmigo también, y para todas esas personas que estén pasando por los mismos obstáculos que yo pasé en su tiempo, puedan conectar conmigo para que yo les ayude a superarlos. Bien, entonces quiero comenzar diciendo bueno, que yo me llamo Santiago. Tengo 20 años, actualmente estoy viviendo en Barcelona, pero ya verán cómo la vida me ha llevado por diferentes lugares para enseñarme diferentes lecciones, ¿no? Entonces quiero comenzar hablando de qué es lo que yo pasé en el pasado que me ha traído hasta donde estoy actualmente. Bien, bueno, hablemos un poquito de la escuela, de ese periodo que tanto le gusta a la gente, la escuela secundaria. Yo en ese periodo sí viví muchas experiencias lindas, pero también tuve experiencias que no me gustaron mucho. O sea, que no es que no me gustaron, pero no fueron tan agradables, pero sí me dejaron grandes lecciones. Y es lo siguiente. Una vez, bueno, hablemos del primer obstáculo que se cruzó en mi vida, que fue el mal entorno y el alcohol. Eso fue lo primero que yo tuve en mi vida que superar. Yo nunca fui una persona alcohólica. Desde el inicio se lo voy a decir, porque nunca fui una persona alcohólica. Pero lo que sí me pasó es que yo comencé a tomar alcohol desde muy chico, porque bueno, el entorno que yo tenía era un entorno donde se fomentaba el tomar alcohol. Bien, y yo con mi corta edad habré tenido, no sé, la primera vez que lo probé de haber tenido 14 años, 15 años. Y nada, lo probé una vez y claro, ¿qué es lo que pasó? Que esa sensación que te deja el tomarlo, esa sensación como de liberación, de paz, de estar como en tranquilidad, que es una sensación ficticia, no es real, porque es algo provocado por una sustancia externa. Claro, esa sensación te generaba como una sensación como placentera. Entonces, claro, querés volver a esa sensación, ¿bien? Entonces, ¿qué me pasaba? Siempre en la secundaria nos juntábamos casi todos los sábados en la casa de un amigo. Y siempre que íbamos ahí, siempre terminaba viendo alcohol. Siempre de por medio había una botella, 2 botellas, y a veces había más. Y claro, yo era que tomaba y siempre me ponía hasta las manos, pero sí tomaba y eso le hace daño al cuerpo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Una noche, en una juntada, pasó lo mismo. Hubieron botellas y yo empecé a tomar muchísimo. Esa noche sí que tomé muchísimo. Y me puse en un estado tan mal que llegué hasta tener una persona a esta distancia de mi cara, literal, tenía una persona a esta distancia y yo no la podía ver, o sea, no podía verle la cara con claridad. Ustedes imagínense el estado que yo tenía en ese momento. Pero nada, esa fue la noche en la que, bueno, seguramente les colocaré una foto ahora de cómo yo estaba durmiendo en un inodoro en esa noche. Pero me quedé dormido en ese lugar porque yo intenté salir de ese estado, porque ya me sentía me sentía tan mal dentro de mi cuerpo que yo quería salir de ese estado, pero al no poder salir fue como que me quedé dormido en ese lugar. Y esa noche sufrí tanto, pasé tanto dolor de cabeza, tanto dolor físico, me sentía perdido, tantas molestias, que yo desde ese día me dije, yo nunca más vuelvo a tocar una gota de alcohol en mi vida. Y desde esa fecha hasta hoy actualmente yo no he tocado ni una sola. Y de eso deben haber pasado, no sé, 3 años, 4 años seguro. Porque yo dije, yo no puedo. O sea, creo que eso, yo ahora tengo 20, sí, 4 años segurísimo. Luego, ¿qué pasó? Eso habrá sido antes de la pandemia. Luego vino la pandemia y pasaron 2 situaciones que me enseñaron mucho. La primera es que comencé con la relación de mi primera pareja que tuve. Justo comencé al inicio de la pandemia y no nos llegamos a ver, que bueno, llegó el encierro para todos, pero en ese periodo fue uno de los periodos donde yo empecé a caer más bajo, porque ¿qué pasó? Comenzó la pandemia y yo siempre fui una persona que jugaba a los videojuegos, eso fue un vicio que tuve que superar en mi vida. Siempre jugué, pero en la pandemia yo me destruí, me acostaba tardísimo, 7 de la mañana, 6 de la mañana, y me despertaba a las 2 de la tarde todos los días. O sea, no era solo un día, era todos los días. Y nada,
Eso fue como mi estilo de vida. Como por unos meses, habrá sido 2 o 3 meses, todos los días de la misma manera. O sea, imagínense. Yo llegaba o sea, yo me despertaba en mi casa, comía e inmediatamente a la computadora. Todo el día, todo el día, todo el día. Media tarde, todo el día play. Yo jugaba a la play. Y llegaba la noche, una cena y play hasta las 6 de la mañana. Y me iba a dormir y de nuevo hasta las 7, hasta las 2, 1 de la tarde. Y nada, comencé ese periodo, me empecé a hundir, me empecé a perder, como siempre, en esos vicios. Pero ¿qué pasaba? ¿Sabés lo que me di cuenta yo? Que yo jugaba mucho en los videojuegos porque en los videojuegos yo podía tener la vida que yo en la vida real yo no tenía. Entonces me di cuenta de que yo estaba escapando a mi realidad a través de esos videojuegos, porque yo podía vivir una vida que normalmente yo no podía vivir. Entonces nada, llegó un momento donde probé lo que yo nunca, o sea, lo que yo pensaba que nunca iba a probar en mi vida, que fueron las drogas. En ese periodo fue un periodo donde me acerqué a un entorno que me metió eso realmente. O sea, es un entorno donde la gente dice que te ama, pero una persona que realmente te ama no te quiere ver mal. Y todo el mundo sabe que esas cosas no te hacen bien a la salud a largo plazo. Nunca. Es lo mismo que el cigarrillo, que el alcohol, que los videojuegos, que bueno, que las drogas, cualquier cosa. Que, bueno, cualquier vicio nunca te hace bien. Nunca. Todo el mundo lo sabe, nada más que la gente se miente a sí misma para poder hacerlo y escapar de su vida. Entonces, nada, me acerqué demasiado a ese entorno y no es que fue culpa de ellos, fue también mi responsabilidad porque yo permití hacer eso. Es una acción que yo lo permití totalmente. Pero obviamente me he influenciado por ese entorno, porque algo que tienen que entender, gente, es que el entorno te va a influenciar siempre, siempre. O sea, vos podés decir, no, yo me junto con personas que toman alcohol y que se drogan y yo nunca lo voy a hacer. Vos podés decir eso mucho tiempo, pero un día te agarran débil mentalmente, te agarran con una depresión, te agarran con algún problema familiar y vas a caer en eso. Vas a caer porque o sea, nosotros somos fuertes mentalmente, pero cuando estamos débiles mentalmente, que no podemos decir que no, que nos cuesta, es cuando caemos en eso. Y cuando luego es difícil salir de ahí, porque hay que tener mucha fortaleza mental. Pero nada, yo caí en ese entorno y nada, lo probé una vez y se sintió una sensación irreal, gente, o sea, literalmente era irreal eso que yo sentí. Y no fue solo una vez, lo probé varias veces con diferentes personas. Y llegó un momento donde yo dije, yo no puedo seguir así. Yo me sentía mal interiormente. Cada vez que yo volvía a mi casa yo me sentía mal, yo me sentía culpable, yo me sentía que yo no podía estar haciendo eso. Porque a mí siempre mis padres me enseñaron de que eso no se tenía que hacer. Y yo lo hice. Y cuando yo lo hice, sentí esa sensación de haber fallado, de haberle fallado. Entonces esa sensación me acompañaba siempre, hasta que un día dije, yo no puedo seguir haciendo esto, y lo corté de una. Y dije, yo no vuelvo a tocarlo nunca más en mi vida. Y tampoco, se fue. También en ese periodo, como empecé con mi relación de pareja, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo me aislé, y eso fue muy bueno. Porque ese aislamiento que tuve, obviamente, porque las relaciones requieren tiempo para construirse. Entonces yo me aislé, yo solamente me juntaba con ella, solamente me hablaba con ella, no veía más nadie, no me juntaba con nadie. Entonces eso me provocó que yo me aislara completamente de ese entorno, o sea que me alejara mucho, y eso me ayudó a dejar todas esas cosas de lado. Eso fue muy bueno. Eso habrá sido alrededor del 2020, 2021, y luego llegó otro gran obstáculo en mi vida. Bueno, no fue un obstáculo y una bendición al mismo tiempo, pero llegó que a mitad, casi finales de año del 2022, yo me mudé de país. Yo vengo de Argentina, pero me mudé a Alemania. Y ese cambio tan grande en mi vida me enseñó muchísimas cosas. Me conectó con quién soy realmente, me hizo encontrar mi propósito en la vida, me hizo encontrar las cosas que me gustan y las que no me gustan también. En ese momento, fue en agosto, nos fuimos con mi papá primero, los dos solos, y literalmente yo dejé atrás a todas las personas que yo quería, o que yo pensaba que quería. Dejé atrás a todos mis amigos, dejé atrás a toda mi familia, dejé atrás a mi pareja en ese momento. Dejé atrás a todo el mundo,
fue dolorosísimo, te lo juro, fue un dolor tan profundo. Y ese dolor me enseñó algo. Y es que somos más fuertes de lo que muchas veces pensamos. Porque aprendí, bueno, llegué a Alemania y era un país totalmente diferente, con clima diferente, personas diferentes, idiomas diferentes, costumbres diferentes, todo era totalmente diferente. Y yo allá me encuentro solo, obviamente estaba con mi papá, pero aparte de mi papá no teníamos a nadie más, no tenía amigos, no tenía relaciones, yo no tenía relaciones. Y nada, y comienzo una nueva vida en otro país. Ahí va. Comienzo una nueva vida en otro país y ¿cómo se dice esto? Comencé a descubrirme porque me quedé mucho tiempo, estaba mucho tiempo solo, además del cambio horario. O sea, imagínense, tenía un cambio de horario totalmente, o sea, había muchas horas del día que yo estaba solo, literal, que yo estaba conectado solamente conmigo. En ese momento fue cuando pude, o sea, quiero que ustedes presten atención a una cosa. Yo me alejé de mi entorno, de todo el mundo, y fue cuando por fin pude cambiar mis hábitos, pude desarrollar hábitos saludables, cuando por fin me descubrí a mí mismo, cuando por fin pude encontrar mi propósito y cuando pude conectar con mi mejor versión. O sea, es clave esta información, porque mucha gente no se da cuenta, pero el entorno es muy importante, muy importante. Entonces nada, me alejé de mi entorno y cambié mis hábitos. Me empecé a despertar más temprano, todos los días sin fallar me despertaba a las 5 de la mañana, todos los días. Pase lo que pase, yo me despertaba a esa hora. Me desperté temprano, cambié mis hábitos, comencé a escribir en una libreta. Muy importante este hábito. Este hábito es un hábito que nunca se va a ir de mi vida. ¿Por qué? Porque el escribir me permite liberar mi mente para las cosas importantes. ¿Por qué? Porque piensa en esto. Yo cuando tengo muchas cosas en la mente que a veces me siento desorganizado, me siento confuso, ¿qué es lo que hago? Tú que empiezo a escribir. Y una vez que yo escribo todo lo que yo tengo en mente y la vacío completamente, yo puedo ver claramente lo que me estaba afectando y lo que no. Eso es un hábito muy importante y fundamental. Para mí, fundamental. Me permite una organización muy grande. Empecé a leer. La lectura me hizo conectar con gente que estaba donde yo quería estar, que tenía los resultados que yo quería conseguir en diferentes áreas, obviamente, ¿no? En área económica, de relaciones, de la salud mental. Todo eso me hizo darme cuenta de dónde yo quería llegar. Luego también comencé el gimnasio. Yo antes lo había intentado muchas veces, siempre lo intenté, porque yo siempre desde pequeño quería tener un gran físico, porque yo quería sentirme como una persona capaz de proteger a las demás personas, pero siempre había sido delgado, no lo había podido conseguir, hasta que yo llegué a Alemania y dije, yo no voy a salir de acá hasta que yo no salga con ese físico que yo quería. Y obviamente también empecé a descubrir los beneficios que tenía la salud. Y todo ese conjunto me fue llevando hasta construir el físico que tenemos hoy en día, que es un físico admirable realmente, porque no todo el mundo lo tiene. Pero seguimos mejorando, gente, no nos conformamos nunca hay que conformarse, nunca. Entonces nada, seguí mejorando mis hábitos. También comencé a meditar. Bueno, en ese periodo de mi vida medité durante bastante tiempo y me ayudó a relajarme mucho, pero actualmente no lo realizo porque con los mentores que estoy actualmente, o sea, no es un hábito que ellos insisten mucho a hacer, ya que me di cuenta de que lo más importante, además del pensamiento, es la acción. Una persona que piensa mucho pero no actúa nunca va a conseguir nada en su vida. Es más, conseguir más una persona que actúa más pero piensa menos que una persona que piensa mucho y actúa poco, literalmente, así que guárdense eso. Y cambié mis hábitos, cambié mi mentalidad, me propuse que yo iba a tomarme el tiempo de lograr todo lo que yo quería en mi vida, porque las cosas no llegan rápido en nada, llega inmediatamente, todo se toma su tiempo. ¿Por qué? Yo me di cuenta de esto, es una preparación. Yo no puedo recibir algo si yo no estoy preparado para recibirlo, nunca lo voy a recibir, porque si yo recibo algo de lo cual yo no estoy preparado para tener, lo voy a perder. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siempre es importante.
Entonces, ¿dónde estaba? Nada. Entonces, cambié mi entorno, cambié mis hábitos y empecé a superar uno de los obstáculos también más grandes de mi vida, que fue la soledad. O sea, a pesar de que yo no estaba solo completamente porque tenía a mi papá, pero sí había dejado atrás a todas las personas con las que yo me relacionaba, todas, todas. Hasta una parte de mi familia. Luego pasaron los meses y llegó el resto de mi familia ya a Alemania. Y obviamente comenzamos a vivir un poco más común, digamos, estábamos todos juntos. Y yo todavía seguía en crecimiento, yo sigo en crecimiento, pero seguía en ese proceso de mejora, de conocerme, salía mucho a caminar, me iba al parque solo, me iba a comer solo. Y en un periodo de mi vida comencé a trabajar. ¿Por qué comencé a trabajar? Me preguntaron ustedes, viviendo con mi familia. Y es porque yo sabía que no iba a ser lo mismo yo esforzarme para poder invertir en mi mente, en mi conocimiento, en mi cuerpo, que yo pedírselo a mis padres. Nunca, nunca va a ser lo mismo. Porque la comodidad te lleva al fracaso. Cuando una persona llega a un lugar y se pone cómoda, fracasa siempre, porque va a dejar de hacer lo que lo llevó a estar ahí. Y eso es algo que tiene que tener siempre en mente. Cuando, por ejemplo, si yo ahora actualmente dejo de comer bien y dejo de ir al gimnasio, yo voy a perder este cuerpo. Este cuerpo está porque yo soy la persona que es capaz de tenerlo. O sea, yo tengo los hábitos, tengo la mente y lo puedo sostener. Si yo dejo de ser esa persona, lo voy a perder. Entonces es súper importante tener eso en mente. Y nada, luego superar la soledad porque llegó un punto donde ya no me sentía triste, ya me sentía feliz, ya me sentía conectado conmigo mismo. Llegó un momento donde otra vez volví, en ese periodo de tiempo también comencé a hacer trading. Y como todas las carreras que yo hice en mi vida, me di cuenta que yo la hice por el dinero. Yo empecé medicina, la empecé con la idea de que yo iba a poder ayudar al resto de personas a sentirse mejor. Pero al final me di cuenta de que era por el dinero, porque obviamente en esas carreras se gana mucho dinero. Y yo pensaba en ganar dinero para después dejar de trabajar y dedicarme a vivir la vida. Que en ese entonces tenía una idea muy errada de lo que era la vida. Luego también comencé gastronomía. Me di cuenta de que es una carrera muy interesante, pero no me apasionaba tanto como para hacerla, porque requiere mucho sacrificio y además no me llenaba tanto. O sea, me llenaba para hacerlo para mí mismo, pero no sentía como que no me llenaba para hacerlo para el resto de personas, ¿no? Después de eso comencé el trading. Y el trading lo mismo, el trading lo que más me llamó de esa carrera también era que lo podía hacer desde casa, que yo tenía mis horarios, que no tenía nadie que me estuviera comandando desde arriba. Y claro, eso me llamaba muchísimo la atención. Pero lo mismo, al final me pasó eso. Entré como en una depresión, porque no me llenaba, ya no me llenaba nada. Yo sentía que estaba luchando por objetivos que no tenían sentido, como, qué sé yo, comprarme un auto o comprarme cosas materiales, era lo único en lo que pensaba. Y era como que no me llenaba, y llegó un momento donde entré en una depresión muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo una imagen en mi cabeza que me estaba cortando las uñas con un alicate y estaba escuchando una canción y de la nada comencé a llorar muy fuerte, comencé a llorar porque no podía más. O sea, ya se sentía tan feo todos los días sentir esa energía baja así, me sentía como agotado, con sueño. En ese entonces estaba durmiendo 8 horas y media o 8 horas, no me acuerdo, y tenía sueño todo el tiempo. Imagínense eso. Y nada, eso me hizo darme cuenta de que no podía seguir por el mismo camino, que tenía que cambiar algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo agarré y me puse a pensar y dije, ¿qué es lo que realmente me hace sentir bien? ¿Qué es lo que siempre que hago me hace sentir bien? Y dije, una cosa es el gimnasio. También pude darme cuenta, porque en ese entonces trabajaba en un café, que el servicio a las otras personas, o sea, el servirle a la gente, me hacen sentir bien. Y, o sea, no el dar café, sino el servir, el darle a la persona lo que esa persona estaba necesitando, me hace sentir bien. Entonces yo dije, bueno, mira, ¿cómo yo puedo hacer para combinar estas dos cosas y vivir de eso? Porque yo quería encontrar una forma de vivir en la que yo fuese libre, digamos, libre de un empleo tradicional, porque es como que nunca me llamó. Yo siempre me sentí que yo no pertenecía a ese ámbito. Desde muy pequeño siempre me pasó que tenía esa sensación interna. Y nada, la tenía, es una sensación que tengo yo, ¿no? Entonces,
yo quería encontrar la manera de hacerlo todo al mismo tiempo, de poder vivir de mi pasión, de poder ayudar a las personas, de ser libre de un empleo me refiero. Y en ese momento justo llegó a mi vida uno de mis mentores, que fue Yao Fitness, y él me ayudó, me hizo darme cuenta de que sí podía realmente vivir la vida que yo quería vivir haciendo lo que yo quería hacer, literal, o sea, que era dedicarme al fitness, que era algo que me llenaba siempre. Siempre que iba al gimnasio me sentía feliz, siempre que salía del gimnasio me sentía feliz, siempre que me miraba al espejo me sentía feliz, porque había construido una versión que yo siempre había querido ser. Porque el construir ese cuerpo yo siempre lo había querido construir, pero nunca había podido, porque no sabía, no tenía los conocimientos, claramente no. Entonces, cuando me di cuenta y cuando lo vi a él, de que él lo hizo y que muchas personas lo hicieron también, fue cuando yo tuve la fe necesaria para decir, yo voy a hacer esto sí o sí. Entonces, nada, comencé eso. Ahí está. Y comencé a hacerlo y me descubrí muchísimo. Comencé a descubrir de que somos mucho más fuertes de lo que pensamos. Me comencé a someter a mucho más sufrimiento. Me desperté cada vez más temprano, dormía cada vez menos. Y eso me hizo encontrarme otra vez conmigo mismo. Me hizo encontrarme otra vez, porque eso fue lo que yo hice al inicio. Yo sufrí, yo me alejé de mi entorno, yo me alejé de todas las personas que yo quería, dejé todos los hábitos que yo tenía anteriormente. Entonces eso fue sufrimiento para mí. Espera un segundo. Eso fue sufrimiento para mí. Entonces esa fue la primera manera que yo me encontré. Y luego cuando volví a sufrir me volví a encontrar. Y eso me hizo sentirme feliz. Y por último, gente, el último movimiento que hice fue el movimiento de vivir solo e independizarme de mi familia. Y ustedes me preguntarán por qué lo hice. Y todo tiene una razón, obviamente. Todo tiene una razón. Y es que, claro, yo, como les dije, entré en esa depresión, sentía que ya no tenía sentido. Ya, a veces tenía pensamientos muy negativos. Era como que no le encontraba el sentido al vivir día a día, te lo juro. No le encontraba el sentido a la vida. Entonces yo dije, yo tengo que tomar un movimiento que me haga apreciar más el estar vivo, el compartir tiempo con las personas, el compartir tiempo con mi familia. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo agarré y me mudé solo para España. Tenía un amigo, sabía que tenía un amigo. Entonces le dije, brother, yo tengo que ir para allá sí o sí. Le hablé, me pagué el vuelo y me fui. Me fui porque yo sabía que eso me iba a ayudar a apreciar mucho más las cosas de la vida, apreciar la vida misma. Porque ya la estaba dejando de apreciar, tenía una rutina tan estricta que no vivía nada. Y eso me hizo encontrarme, como le dije, de nuevo conmigo mismo. Me hizo ser más fuerte, a pesar de que yo ya era fuerte, me hizo darme cuenta de que todavía tenía mucho que mejorar, porque cuando llegué acá y comencé a trabajar, obviamente porque necesitaba trabajar para vivir, me di cuenta de que empecé a fallar muchas veces. Muchos días empecé a despertarme un poco más tarde, me dormía muchas veces. Y eso me mostró que todavía tenía muchos puntos débiles, que podía mejorar, gente. Y nada, cuando empezó a pasar el tiempo, llegó un momento donde, bueno, ya también dejé de estar con mi pareja con la que estaba, luego de 4 años. Yo le dije que era mejor no seguir. ¿Por qué? Porque yo, bueno, primero no tenía el mismo tiempo para prestarle a ella, porque a pesar de que hay muchas horas de diferencia, yo empecé a trabajar mucho más, o sea, empecé a trabajar para poder vivir, literalmente. Entonces tenía mucho menos tiempo para dedicarle a la relación. Y una relación es importante el tiempo que le dedicas a la persona. Y además, a lo que nosotros no teníamos era el contacto físico, por estar separados, no, claramente. Entonces yo tomé la decisión de que ya no podíamos seguir, o sea, de que ya no teníamos que seguir más, porque yo tampoco me estaba sintiendo tan bien. Y yo creo que, bueno, que eso es una decisión muy difícil de tomar, muy difícil, pero que al final de todo va a llevar a la mejora de ambas personas, porque ninguna persona merece estar encerrada en un lugar donde no se siente pleno, porque ninguno de los dos nos podíamos ver, no teníamos tanto tiempo para hablar. Bueno, yo no tenía tanto tiempo, no sé, ella seguramente sí tenía un poquito más que yo, pero no importa. Al final de eso hay que sentirse plenos, estar unidos, y el tiempo que requiere una relación es muy grande también,
porque una relación se construye. Si vos dejas de prestar atención a tu pareja, eso va a desaparecer. Acuérdense lo que yo les dije, gente. Si yo dejo de hacer ejercicio, de comer bien, esto se va. Lo mismo en todas las áreas. Si yo dejo de cuidar el dinero, si yo dejo de invertirlo con sabiduría, de manejarlo con sabiduría, se va. El físico lo mismo, la relación es lo mismo, todo es igual, gente. Los resultados llegan por la persona en la que te convertís. Si vos dejás de ser esa persona, esos resultados se borran inmediatamente. Entonces nada, ese fue el último movimiento que tomé en mi vida. Actualmente estoy viviendo en Barcelona, acá estoy en Barcelona. Y sé que la vida tiene muchas cosas para mí, pero este video lo hice para que todas esas personas que han estado en esos lugares donde yo estuve, que han pasado por el alcohol, que han pasado por las drogas, a pesar de que yo no fui un consumidor excesivo, sí lo consumí y lo superé, lo pasé, pude dejarlo, que hayan pasado por los videojuegos como un vicio, ese sí que fue mi vicio más fuerte, muy fuerte fue ese vicio, y lo superé también. Que hayan pasado por la soledad, que estén pasando por la soledad y que no sepan qué hacer, que se sientan muy solos, perdidos, que estén intentando cambiar sus hábitos y que no lo puedan cambiar, que estén intentando cambiar su físico, que estén intentando cambiar su manera de pensar, que estén intentando salir de su casa, que tengan miedo a salir de su casa porque piensen que no pueden hacerlo. Todas esas personas que se sientan conectadas conmigo, es para eso este video, para conectar con esa gente y que realmente sepan de que sí se puede lograr todo lo que ustedes quieren. Yo ahora estoy creando mi mejor versión física, mi mejor versión mental, mi mejor versión económica, mi mejor versión en las relaciones. Quiero crear relaciones mucho más profundas, porque eso me va a llevar a vivir una vida plena, gente. Eso es lo que yo he descubierto, que la vida se basa en ir construyendo poco a poco todas esas áreas para al final de todo hacer un conjunto y estar pleno, en paz y feliz y presente, que es muy importante estar presente y dejar de vivir tanto acá, porque el pasado no se puede cambiar y el futuro no existe, no sabes si mañana vas a estar vivo y la gente piensa en un año. Obviamente hay que planificar, pero hay que dejar de vivir tanto en la mente y vivir el presente, porque es la única manera de crear la vida que vos querés vivir. Así que, gente, espero que les haya gustado este video. Si les gusta, dejen un like, compártanlo con todas esas personas a las que ustedes sienten que les puede ayudar, y nos estaremos viendo por este canal. Un abrazo, gente, a construir el mejor físico, la mejor vida, brother, que nos esperan grandes cosas.